Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 76 consecutiva trayendo contenido para ustedes. Y en esta oportunidad, como ustedes pueden ver, estoy acompañado de dos grandes suscriptores, de los fieles que siempre están allí apoyando. Y uno de los motivos por los cuales se realiza este podcast es en agradecimiento también por estar siempre ahí ayudando a la comunidad y estar apoyando en todo lo que uno va compartiendo a las demás personas y también para que ustedes puedan saber de que pueden participar también de este podcast. Simplemente tienes que dejar en los comentarios tu correo electrónico o tu usuario de Twitter para que yo me pueda poner en contacto contigo. Y en esta oportunidad me está acompañando el señor Darío desde Ecuador. ¿Cómo estáis, Darío? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y tú? Gracias a Dios de Santo Domingo de los Colorados, de Los Ángeles, Ecuador. Ay, hombre, desde ahí, desde casi desde la línea del Ecuador nos está hablando Don Ah, Darío y también nos está acompañando Moki. ¿Cómo estáis, Moki? ¿Todo bien? Muy bien, profe, muchas gracias por la invitación y en verdad se lo agradezco que casi con sus 100,000 suscriptores se haya tomado la delicadeza de fijarse en mí para poder realizar este podcast. Yo lo tomo como un doctorado. Ay, hombre, no me diga eso que me pone más presión encima. Yo, como lo dije al principio, muy agradecido de toda la ayuda que ustedes siempre están brindando. Es bueno también conocer el punto de vista de ustedes. Por eso también que se les ha invitado a esta conversación donde vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido esta semana. Pero antes, como es costumbre con todos los invitados especiales, les quiero preguntar un poco de su experiencia en esto del jailbreak. ¿Cuándo comenzaron? ¿En qué iOS? ¿Qué dispositivo tienen ahora? Si es que tienen el jailbreak. En tu caso, Moki, ¿qué nos puedes contar de tu vida dentro de esta comunidad? Yo empecé con un iPhone 4S en la versión de iOS 9.3.5 Wow. y lo hice por medio de la IPA de Phoenix, cuando se tenía que instalar un perfil, el perfil de Tweakbox, y por medio Ya. de esa herramienta fue como realicé el jailbreak. ¿Y de ahí has tenido jailbreak luego en iOS 10, 11, 12, 13, 14, en todas las demás versiones? No, profe, de ahí el gusto me duró aproximadamente como un mes. ¿Por qué? Porque le tuve que dar el teléfono a mi yerno Ah, por cuestiones de que se iba a otro estado a trabajar. Y mm, entonces, como en ese entonces yo tenía un Motorola que en su momento era el Moto G4 Plus, pues no me hacía falta. Pero regresé en el 2018 con un iPhone 6S y mm. aquí hice el jailbreak del rootless jailbreak, Ah, wow. pero lo hice por medio cuando se tenía que jugar con las carpetas del Mobile Substrate, Sí, me Peppers Load, acuerdo, de así es, Peppers instalar Twig Bundles. manualmente, las carpetas. Entonces, Ajá. entonces, como me gustan las cosas complicadas, decidí hacer ese jailbreak con ese iPhone y de ahí a la fecha he estado utilizando iPhone y ahorita cuento con un iPhone 7 Plus y me ¿Ya? encuentro me encuentro en lo que es iOS 14.4.2 con el imparchable, el que va directo al boot room, Ay, al hombre, hardware. el Check de por Rain. vida, así es, el Es legendario. correcto. Ajá, qué bueno ahí, gracias por contarnos en un resumen obviamente de toda tu experiencia en todo esto. Y en tu caso, Sí, Darío, ¿cuándo Bueno, comenzaste? ¿En qué iOS? yo, ¿Qué dispositivo tienes ahora? bueno, yo empecé también con iPhone 5S y sí, también hice jailbreak en ese teléfono. Luego el 6S y ahorita tengo el 7 normal. Y ahora y 14.4.2 con Checkpoint. Ya. Esperando estar en 14.4.2 a que salga algún jailbreak para esa versión. Ujú. Que bueno, bueno, ustedes saben que un iPhone sin jailbreak es como dicen que es como una noche sin estrellas. Algunas personas llegan a ese punto. Aburrido. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que ha pasado durante esta semana. Creo que las noticias principalmente han venido con este jailbreak de Manticore, con lo que ellos van a estar liberando en un tiempo más. Ellos estuvieron compartiendo a través de su página ahí en GitHub todo el progreso que han tenido de su herramienta. De hecho, mostraban una lista de varios puntos que han conseguido. Solamente quedaban como 2 de 10. Entonces, es muy poco lo que les queda. Y también estuvieron compartiendo ya en modo open source, en código abierto, todo lo que ha sido su progreso. Entonces uno puede ir viendo que efectivamente el código que ellos han compartido ya a la comunidad muestra de que vendría a ser una herramienta legítima. De hecho, ellos mismos lo estaban compartiendo porque decían que querían transparentar con toda la comunidad el progreso que llevaban hasta este momento. Entonces, ha sido un jailbreak como que le ha costado salir a flote. Hay gente que
no les cree derechamente todo lo que ellos han estado realizando durante este tiempo. Hay algunos que se muestran pacientes, hay opiniones divididas y eso es lo que yo les quiero preguntar a ustedes. Con toda la evidencia que ya se ha compartido, las cosas que han ocurrido durante este tiempo, Moki, ¿qué crees tú? ¿Crees que es un equipo que de verdad van a estar liberando una herramienta de jailbreak? ¿O como algunos piensan que solamente están pidiendo donaciones como un modo de estafa, estarle robando el dinero a la gente? ¿Qué crees tú? Siento que la comunidad los ha subestimado demasiado, los ha ahora sí que maltratado, pero no se me hace justo de cierta manera. ¿Por qué? Porque realizar un jailbreak hemos visto años atrás que ha sido difícil. Entonces, si por ejemplo Pwn2Own o a lo mejor Coolstar no han hecho un jailbreak a partir de iOS 14.4 y superior, ¿qué se puede esperar de un equipo que apenas va empezando? Pero no por eso significa que no lo van a poder realizar. Ahora bien, con la llegada de GeoSnow, siento que le va a dar un poco más de credibilidad y experiencia al equipo de Manticore para que así ArcPwnage y Seedpwn ganen esa experiencia que necesitan. Ahora, respecto a las donaciones que ellos piden, ellos mismos lo dijeron, más que nada es para comprar y adquirir equipos y hacer pruebas de la herramienta que ellos están creando y a su vez para poder mejorar su PC, porque si no mal recuerdo, lo están realizando mediante un Hackintosh, ¿no? Entonces, sí es un poco medio complicado para ellos y pues siento que hay que darles el apoyo, además de que pues, le vuelvo a repetir, si Pwn2Own y Coolstar no lo han realizado, es por algo. Y en tu caso, Darío, ¿qué piensas de este equipo del proyecto Manticore? ¿Crees que son legítimos? Sí, sí, son legítimos, pero se han demorado tanto que la gente comienza a impacientarse y dicen que sí, que esto, que el otro, y bueno, yo creo que sí van a sacar el jailbreak, porque con GeoSnow dentro está asegurado yo creo el jailbreak. Sí, es una persona seria. En ese sentido, creo que es alguien del cual podemos confiar. De hecho, hace un tiempo atrás, de todas estas herramientas que salieron, que se venía un jailbreak y otro antes de que Uncover apareciera en febrero, el mismo Coolstar estuvo diciendo, haciendo referencia a todos los jailbreaks que se estaban anunciando, que al único en el cual él iba a estar prestando soporte, brindando todo lo que es la librería del llamado Procursus, que es donde va el corazón, concilio, el funcionamiento de los tweaks, se lo iba a otorgar al equipo de Manticore, porque se veían que eran personas que efectivamente estaban realizando algo, que están recién empezando. Me gusta ese, no había considerado ese punto de vista, Moki, de que si ni siquiera Pwn2Own de Uncover ni Coolstar con su equipo de Odyssey han conseguido lanzar una herramienta, o sea, ¿qué se le está pidiendo a este equipo? Ellos mismos han sido bien humildes, ustedes han visto las publicaciones que han realizado y están reconociendo de que hay veces que han quedado cortos, no han sabido hacer algunas cosas, y ahí vino GeoSnow. GeoSnow no viene obviamente a solucionar todo el problema, sino que viene a aportar un granito de arena para estar contribuyendo, guiando, orientando al equipo, porque aparte GeoSnow, aparte que, como mencionaba recién, es bien respetado, tiene muchos contactos, tiene los lazos con las personas que a lo mejor les pueden estar ayudando, entonces viene a ser también como un mediador, un facilitador para que esta herramienta pueda estar saliendo a flote. Yo también pienso de que son un jailbreak, que es real el equipo y que le está costando, porque hay que pensar de que somos, ¿cuántos? 7.000 millones de habitantes en este planeta, y de los 7.000 millones, de los 7 billones que tenemos acá, la comunidad que hace el jailbreak es un porcentaje realmente ínfimo, hay que estarlo diciendo, pero aún así, de toda esa comunidad se pueden levantar recién 2 equipos, que son los que liberan herramientas, y acá tendríamos un tercero, bueno, aparte del imparcheable de CheckRain, ya la gente como que está pensando también en los A12, A13, A14, los más recientes, y yo creo que van con todo, hay que ser pacientes nada más, estar esperando. Anhelo el día en el cual pueda salir la herramienta, no creo que vaya a ser la mejor en ese momento, a lo mejor nos da la sorpresa, vamos a ver cómo termina todo su proyecto, pero la siguiente pregunta que yo les quiero hacer es parte de, ya tenemos Uncover en iOS 14, ¿cierto? Desde iOS 11.0 funciona Uncover hasta 14.3. También está Taurin que funciona hasta iOS 14.3. Pero ¿cuál sería el sentido? O sea, ¿para qué estar sacando una herramienta de jailbreak a estas alturas? Porque si ya tenemos 2 jailbreak y con CheckRain un tercer jailbreak ahí en iOS 14. ¿De qué les sirve, Darío? ¿Cuál crees tú que es la utilidad de tener que estar sacando un jailbreak en una versión que ya la minoría de las personas está? Hay gente que está de 14.4 hacia arriba. ¿Para qué les serviría? Creo que no va a haber ninguna utilidad. Lo que estamos esperando es el jailbreak de 14.4 para arriba, pero con Safari.
Si Ahí sí. fuera excelente, si el equipo de Manticore saca hasta 14.3, pero con Safari, pero no es así. ¿Para No, qué? yo Es no, como perder el tiempo. claro, así es. Está bien. Y en tu caso, Moki, ¿qué crees tú? ¿De qué les sirve hacer esto a ellos? Respeto a la opinión de Darío, pero en este caso siento que, por ejemplo, llegaran a sacar la IPA, la herramienta como tal, el equipo de Manticore, tendríamos en primera 3 herramientas para elegir: Manticore, Uncover y Taurin. En segundo lugar, como es un equipo nuevo que apenas va empezando, deben empezar de cero, deben de ganarse reputación. Entonces siento que como estamos en una versión de iOS 14, que hasta ahorita es 14.7.1, no tendría caso que se dieran a conocer creando una herramienta para iOS 13, para iOS 12. Entonces siento que sí tendríamos de dónde escoger y habría más posibilidades que la gente diga, no, pues yo me quedo con Uncover, no, yo me quedo con Manticore o yo me quedo con Taurin. Entonces siento que para mí está bien. Yo, ¿cómo es que veo al equipo Manticore? No lo veo como un gran proyecto al corto plazo, ni siquiera al mediano plazo. Lo veo como un equipo que me recuerda en sus inicios a Coolstar, cuando estábamos en iOS 11 con Electra, que también cuando sacó una herramienta no era para nada buena. A Coolstar nunca le gustó Cydia, él siempre Sí. quiso crear su propio gestor de paquetes y de ahí nació Cilio, y también al inicio no era para nada buena, pero Coolstar con el tiempo fue avanzando, al igual que Pontoon con Uncover, y son herramientas hoy día que están pero consolidadas. O sea, cuando se habla de un nuevo jailbreak, en los A12, A13 y A14 son los dos primeros nombres que salen a la palestra, que es el de Pontoon con Coolstar. Y saber que ahora podríamos tener un tercer nombre, probablemente en iOS 15, en iOS 16, es por eso digo que yo lo veo como un proyecto, un cheque a fecha, como decimos acá en Chile, como algo que sabes que no va a estar ahora, pero tú estás como depositando para ir ganando interés y va a llegar el día en el cual vas a poder retirar todos tus fondos ya con una ganancia adicional. Entonces, yo creo que ahora no lo veo como una alternativa, no veo así como que vayan a destronar a Uncover, porque Uncover está ahí en el primer lugar en cuanto a popularidad. Hay personas que también han tenido problemas con Uncover y se han pasado a Taurin y viceversa. Esa es la facilidad que se tiene, pero ahora, como decía recién Moki, hay una tercera opción para estarse moviendo. Y la pregunta es, cuando salga este jailbreak, no, pues ustedes están en 14.4.2, me dijeron, pero si tuviesen un dispositivo en Sí. 14.3, Darío, ¿tú lo probarías? ¿O simplemente te quedarías con...? Claro, yo lo pruebo porque me encanta testear cosas. Yo paso todo el día en mi casa, pruebo de todo lo que hay. Uf, me encanta. A ponerse a jugar, Yo, yo sí lo pruebo. ¿ya? Y en tu caso, Moki, ¿qué harías tú? ¿Lo probarías? De igual manera que Darío, yo también lo probaría porque, pues sí le daría la oportunidad a la herramienta del equipo de Manticore. Wow, me alegro de eso entonces, de que esté ese entusiasmo de querer estar probando herramientas. Yo lo voy a probar por dos motivos. Primero, por el canal y segundo, por el canal. O sea, lo tengo que estar probando porque la gente va a estar esperando la Claro, respuesta y la mejor manera es ni siquiera estarlo probando en un dispositivo secundario, los que están acá ahí guardados en el cajón, sino que tengo que probarlo en mi dispositivo de uso diario. La mejor experiencia es uno probándolo en el día a día, el 24/7, estar probando la herramienta. Vamos a ver qué está ocurriendo. Yo les dije recién que no les tengo a lo mejor tanta fe en el sentido de que vaya a ser una herramienta súper estable. De ahí me tapan la boca. Hace un tiempo atrás andaba diciendo que Uncover se había muerto. Salieron, me taparon la boca. A lo mejor el equipo de Manticore nos termina tapando la boca. Por ahora nos han compartido algunas, no solamente capturas de su interfaz gráfica de la aplicación, sino que está todo el código que verifica que efectivamente es una herramienta real y que está a la espera de estar sacando este jailbreak a través de Safari, porque son dos proyectos los que ellos están trabajando en el archivo .ipa, esta aplicación que se puede instalar desde el computador o desde el teléfono con algún certificado de desarrollador, que vendría a ser el jailbreak de Manticore. Pero hay otro jailbreak, que es el que sería compatible hasta el día de hoy en iOS 14.5, 14.5.1 y 14.6, que es el de Pwnmine, este que se realizaría a través de Safari. Pwnmine. El mismo Ponage, el líder de Manticore, estuvo diciendo que también se puede estar portando este exploit que ellos tienen hasta 14.7, sería como el techo, y de ahí más abajo a todas las versiones de iOS 14.4, 4.1 y 4.2. Y entonces, una de las preguntas que uno de inmediato se hace, si les ha costado tanto un jailbreak para tenerlo hasta iOS 14.3, ¿cómo les va a ir con Safari? ¿Será que van a ser ellos capaces de estar consiguiéndolo?
¿Creen ustedes que están listos para ese desafío? ¿Qué dices tú, Moki? Siento que si lo logran, van a hacer el despegue para que toda la comunidad del jailbreak los ame, pero también cabe resaltar y destacar que también depende mucho de los exploits que revelen tanto Aujin como Saaramar, porque no es tanto que el equipo Manticore lo quiere realizar, sino que también dependen de Aujin y Saaramar. Entonces, Saaramar dijo que a finales de agosto ya era cuando se iba a poner ahora sí que manos a la obra para realizar todo este descubrimiento, y pues solamente es cuestión de esperar, ser pacientes, no subir de versión de iOS, y pues simplemente eso. Es muy interesante lo que menciona respecto a que ellos cuando no sacan un jailbreak o no salen cover con un jailbreak, no es porque no quieran, sino porque efectivamente están esperando por otras personas que hagan liberaciones que les ayuden a ellos, estas piezas del rompecabezas, para estar consiguiendo el jailbreak. Y en tu caso, Darío, ¿cómo crees que le iría al equipo de Manticore si te dijeran que el día de mañana ya van a liberar la herramienta de Safari? ¿Crees que les va a ir bien? El boom, mi profe, el boom. Porque tanto esperado por un jailbreak así desde creo que de ahí es 9. Ya, entonces, chuta, lo máximo. Pues, sin tener que estar jugando computador ni nada. Ni certificado, nada de eso. Entonces, sería lo mejor. A mí lo que me gusta de esta idea de poder realizarlo a través de Safari es que sería un método ultra sencillo. Lo podría hacer en la calle, simplemente con internet móvil, unos cuantos kilobytes o megabytes para estar descargando y estar ejecutando. Sería fabuloso poder estarlo consiguiendo en verdad de esa manera. Vamos a ver si lo logran o no. Igual hay un desafío. Tú, recién, Moki, tú decías que si ellos lo conseguían, los iban a amar. Yo creo que los van a amar o los van a odiar. O les resulta o no les resulta. Pero si no les está resultando, espero que no lo liberen, porque si no, si ya tienen cierta reputación, como que la gente, digamos que está como 50 y 50 entre que le cree y no, tener que estar fallando ante algo que mucha gente está esperando, creo que no les haría bien. Y no les haría bien en especial porque si no lo sacan ellos, este exploit que tú mismo mencionabas hace un rato, Moki, de Ojin y el de Sahara Mar, que estos dos complementándose ayudarían el jailbreak a través de Safari, también lo puede estar ocupando el jailbreak de Uncover. Obviamente no va a ser el mismo porque Uncover es un archivo .ip al igual que el de Taurin, pero ellos con su conocimiento, con la experiencia que tiene el equipo de Pwn2Own, ¿qué crees tú, Moki? ¿Crees que ellos van a dejar pasar esta oportunidad? ¿O que ellos no se van a estar metiendo con ese jailbreak a través de Safari? ¿Crees que no les interesa o crees que vamos a ver una versión Safari Uncover, Safari Taurin? No sé cómo le van a llamar. ¿Crees que ellos también se entusiasmen, así como lo hizo Arponage? ¿Crees que estos dos equipos también lo hagan, Moki? Siento que en este caso es una moneda lanzada al aire, es un volado, pero por ejemplo, cuando lancen el exploit, ya sea Ojin o Saaramar, siento que no van a dejar pasar la oportunidad tanto Pwn2Own como Coolstar. Entonces siento que ahí va a ser una guerra, tal vez en el buen sentido de la palabra, de egos, y entonces quien la saque primero, pues yo creo que va a ser el que va a terminar ahora sí que ganando. Y como usted dice, en cuestión de practicidad, siento que sí va a ser algo fácil de poder realizar este jailbreak, pero en cuestión personal, yo prefiero el de Checkra1, porque en primera porque es el imparchable, y en segunda porque me gusta un poco más lo complicado, me gusta ese juego de teclas, el conectarlo a la PC, el ver, el seleccionar el Allo, un tester, el seleccionar el Verbose Boot, ver cómo el iPhone va corriendo esas letras. Las letras blancas, no, genial. O sea, es correcto, o sea, todo eso a mí en cuestión personal me gusta, pero pues no hay que descartar todo esto. Y en tu caso, Darío, ¿crees que la gente de Uncover y Taurin también van a aprovechar la oportunidad de lanzar un jailbreak a través de Safari? Claro, tiene que ser, porque ¿quién no? Imagínese si Manticore lo hace a través de Safari. ¿Quién se va a atrever a utilizar un cover, Taurin, teniendo el jailbreak prácticamente un tether? O sea, solo con entrar en el navegador lo hace. O sea, es más sencillo. Más simple no puede ser. Bueno, yo creo que en esta carrera que menciona Moki, si Uncover llega y lo saca, es como que ya llegaron otra vez primero. Yo creo que ellos, pues, de ellos me los podría esperar. No hay que olvidar que Pwn2Own superó al maestro, en este caso Coolstar, sí. Entonces pudiera ser que un cover sí nos diera la sorpresa. Entonces sí pudiera ser la sorpresa un cover.
De ellos yo me lo espero, porque al menos Pon2Own era muy activo en su cuenta de Twitter en iOS 12, en iOS 13, pero después como que lo perdimos durante un tiempo. Ahí fue cuando pensé que ya estaba muerto, que, o sea, no él, sino que el jailbreak en sí, su proyecto. Sí, Y al final lanzó un par de tweets y liberó la herramienta y a lo mejor ahora igual está callado. Él no es una práctica que él haya tenido durante años, pero a lo mejor ahora nos vamos a tener que estar acostumbrando a que su silencio algo está tramando ahí de por medio porque lo de Eugene ya es público, ya está ahí disponible. sí, Por eso yo creo que Arponage como que lo tomaron y agarraron una bandera y dijeron, ¡hey, acá estamos nosotros! Este soy yo, este soy yo, este soy yo. Como que no me olviden, si hay alguien de Safari, búsquenme a mí, búsquenme a mí. Pero si llega a salir Uncover, que yo creo que sí va a pasar, no creo que vayan a desaprovechar una oportunidad tan grande, legendaria y épica, como decía recién Darío, que es prácticamente un jailbreak antéter. O sea, ya el teléfono se me apagó, se me reinició. Bueno, entro a una página web, pincho un enlace, listo. Qué más fabuloso y qué más sencillo que aquello. Entonces me parece que la carrera va a estar muy entretenida. Vamos a ver quién la gana. Y al final, nuevamente, los beneficiados es la comunidad. Poder contar con más herramientas, con más personas atreviéndose. Y probablemente hoy día hay jóvenes que tienen 14, 15 años que están aprendiendo este lenguaje de programación, como el mismo el chinito de Pattern, si no me equivoco, él creo que tiene sí, 19 años, o sea, cuando vino Coolstar en iOS 11, él tenía sus 15 años, era un adolescente, y ahora van creciendo y con 19 años libera un pre-jailbreak que permitió pulir el cicuta virosa, que luego armó todo lo necesario para Uncover y Taurin, y que de eso mismo se lo va a estar tomando la gente de Manticore. O sea, pensar que hay jóvenes talentos que hoy en día están aprendiendo todo esto y van a ser las futuras generaciones. Y la idea es que tienen la bienvenida, al menos como lo veo yo, todos con los brazos abiertos a todos los que puedan estar aportando algo a la comunidad. Y creo que esa debiese ser la actitud. Y no estarle demandando cosas, como decía Moki, que si no son Uncover, pues mi gente, si todos tenemos claro el nivel de experiencia y conocimiento de ellos, o sea, tampoco es Coolstar. Entonces, pero en fin, ¿hay algunas palabras así finales es. que quieras entregar, Darío, para concluir? ¿Algunas palabras de Bueno, despedida, tus consejos? bueno, yo como siempre, ¿no? Les digo, si quieren jailbreak, no suban, que es en la versión que está, porque es que Ujú. la gente paso, la gente es mal llevada, Mm. no se sabe. Bueno, si quieren jailbreak, que es en la versión que está, eso es todo, nada más. Y en tu caso, Moki, ¿qué consejo les darías? Ah, Tus palabras finales. agregándole a lo que menciona Darío, antes de ese punto de quedarse en la versión en la que uno se encuentre, siento que primero hay que ser pacientes, Mm. porque la gente se desespera y entonces, ¿para qué va a subir uno de versión de iOS? Para, a lo mejor mucha gente ni siquiera tiene los AirTags, ni siquiera tiene los iPods, o a lo mejor por unos simples emojis va uno a subir, como que, al menos en lo personal, no lo veo factible de esa manera. Entonces, Ujú. ser pacientes, quedarse en la versión de iOS en la que uno se encuentre, y si uno tiene jailbreak, pues bloquear las actualizaciones, ya sea por medio del tweak OTA Disable o en su caso iCleaner Pro. O sea, la idea de quedarse en la versión más baja ni siquiera es un consejo que ninguno de nosotros tres hemos inventado. Son los creadores de herramientas, los reales expertos del jailbreak, los que crean estas aplicaciones que nos ayudan a llevar nuestro dispositivo al futuro. Es un consejo muy antiguo, el de no tener que estar actualizando. Y el tema de la paciencia es vital. Y yo tengo que decir, al menos con la experiencia que tengo desde iOS 4 haciendo el jailbreak a todas las versiones, con estos 10 iOS que he tenido, que junio, julio, agosto y septiembre siempre es así, siempre es una sequía. Entonces, Bien. el tema es que, claro, como decía Moki, por emojis, por unos AirTags, a lo mejor falló el dispositivo, actualicé, pero simplemente quedarse ahí nada más. Y como tratar de hacer la vista gorda, Es, no preocuparse, controlar, tener dominio propio también, porque hay veces que la gente se apasiona tanto y se molestan, ah, voy a actualizar, o por qué esta gente son jailbreak falsos, y tranquilo gente, si es algo que le hacemos al teléfono nomás, tampoco no es nada tan terrible del otro mundo, o sea, hay cosas más importantes en esta vida, pero si bien esta nos reúne, nos convoca el día de hoy, es para simplemente sembrar tranquilidad en cada uno de los corazones y que tengan paciencia, como dice Mor. Todo es cuestión de tener paciencia, guarden su SHSH Ujú. para que puedan subir de versión cuando se actualice el jailbreak y ya, Y tengan sí, paciencia
nada más, eso es todo. Y en tu caso, Darío, ¿lo has guardado los SHSH? Te cuento que desde ellos 14.5 no los guardé. Moki, yo te tengo que preguntar lo mismo. No sé si lo has guardado. Dime que sí, por favor, Moki, ¿lo guardaste? Sí, profe. De hecho, no sé si recuerde, hay un tuit en el que lo tagué a usted, donde le doy las gracias, porque sí los he guardado. Y entonces, cuando estuve en la versión que estaba firmando de iOS 14.5.1, que para mí en lo personal fue una de las versiones pésimas en cuestión de rendimiento, tuve que bajar de versión. La verdad sí tenía mucho miedo, pero seguí su tutorial al pie de la letra, pero con la herramienta de Future Restore y siguiendo los consejos de usted, créame que es muy fácil, y cuando lo terminé de realizar me sentí ahora sí que como todo un hacker. Ajá, así es. Esa es la clave, creo yo. O sea, quedarse en la versión más baja, guardo los SH y cuando salga el jailbreak voy a poder actualizar a la versión más alta que soporta el jailbreak, así que no hay por qué estar subiendo, es quedarse simplemente donde está. Así que nos vamos despidiendo. Darío, un abrazo enorme, lo mismo Moki desde Arica, Chile. Gracias en verdad por todo su apoyo. Muchas gracias, profe. Lo máximo. Así que lo mismo que mencionaba al inicio, si tú quieres ser parte también de esta conversación, déjame tu correo electrónico y tu usuario de Twitter allí en los comentarios para que yo me pueda estar comunicando contigo y que también puedas ser parte de esta podcast de los suscriptores sin censura, donde ellos dan su opinión y yo contento, muy feliz de tenerlos por acá. Así que se despide Don Darío de Ecuador y Moki de México y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao.